primero de todo, dar las gracias tanto a Sara como al Ayuntamiento del Viso de San Juan por hacer estas jornadas. Gracias también a Isa y a Santi por lo que ellos saben. Gracias a Jesús y a Juan Ignacio por habernos echado un capote, porque en principio íbamos nosotros antes, pero no podíamos llegar a tiempo, aunque hemos llegado, pero nos han hecho un capote. Y claro, hablar detrás de Jesús y Juan Ignacio es difícil. ¿Cómo dejamos el pabellón tan alto como lo han dejado ellos? Bueno, vamos a contar un poco nuestra experiencia en el mundo del misterio. Y el mundo de la investigación paranormal, como ha dicho Sara, está un poco mal visto. Y vamos a intentar poner un poco términos y contaros un poco la idea. Nosotros llevamos 15 años, públicamente llevamos 10 años, empezamos con un blog. De hecho, ahí estáis viendo... baja las luces, Santi, que ya vamos a ver fotillos. Además, gracias a Santi que va a hacernos de técnico, que es todo un lujo tenerle ahí, que nunca ha tenido un técnico así en directo. Es una de las fotos de postureo que hacíamos evidentemente pues para el blog, para que se vea un poco lo que hacíamos. Es una foto a contraluz y ahí veis una cosa un poco rara, que gente nos dijo que si era un pájaro, nada, esos son los efectos de las luces, porque al coger la foto con el obturador salió eso. Pásame a la siguiente, te voy a tener todo el rato así, Santi, dando vueltas. Esta foto han pasado, bueno, ese que veis ahí es nuestro pequeño explorador, que anda por ahí, es el chico que está con la cámara. Y han pasado pues casi unos 10 años desde esta foto. Nosotros siempre estamos acostumbrados a estar al otro lado, ¿no? Donde estáis vosotros. Nosotros somos más consumidores de misterio, aunque tenemos un programa de radio, hemos escrito varios libros, pero somos más consumidores de misterio y nos gusta ir pues, a hacer rutas, como hemos hecho, por ejemplo, con Gonzalo, que está por ahí también, con Jesús hemos hecho, con Juan Ignacio, leemos muchos libros. Y un día decidimos dar el paso, un poco impulsados por nuestro pequeño, pues a eso de la investigación paranormal, ¿no? Que es un mundo un poco extraño, sobre todo por programas como Buscadores de Fantasmas y gente que se ha dedicado toda la vida pues a ir a sitios abandonados a captar psicofonías y a ver qué era esto. Antes de empezar, lo primero, unas aclaraciones un poco técnicas, digamos, para que veáis la diferencia entre una investigación paranormal y un urbex, ¿no? Porque está todo ahora mismo, todo mezclado. Santi, dame caña al siguiente, que voy a dar unas diferencias. Urbex, ¿qué es el Urbex? El Urbex es personas que se dedican a la exploración urbana. Es gente que va a sitios que están abandonados y van a hacer simplemente fotos y captarlo. Pásame a la siguiente, Santi, para que lo vean. Pues lo que estáis viendo, vas a estos sitios, haces una foto, lo inmortalizas, no se dan las ubicaciones y te vas. No tienes nada más que hacer. Son todo fotos. Esto es un sitio que está bastante cerca de aquí, bastante curioso, sobre todo en la siguiente foto, que vais a ver lo que había allí, que es espectacular. Había también una flor como la que hay en La Bella y la Bestia, con la cristalera, y la flor dentro, que todavía se conservaba. Y son cosas... Esto es urbes. Otra cosa es la experimentación paranormal. Este es la tumba, como el monumento a la tumba del niño Pedrín, que tiene una historia muy curiosa, y por ahí atrás ando yo grabando con la cámara. Una cosa es una investigación paranormal que abarca un tiempo determinado, que pueden ser meses o incluso años. Tenemos compañeros que se han dedicado a ir a los mismos sitios durante años. Y en ese hay que ir tanto de día como de noche, investigar la historia, hablar con testigos. Eso es una investigación paranormal durante muchos años. Pasa a la siguiente, Santi. O una experimentación paranormal, como estáis viendo ahí, somos 4 personas y estamos intentando, pues con el Melmeter, que es un aparato que os contaré así por encima, pues ver si se capta algún tipo de cosas. Lo más importante, todos los aparatos que veis en las investigaciones paranormales, nosotros no nos llamamos investigadores, nos llamamos experimentadores o exploradores. Todos los aparatos que veis no están diseñados para captar fantasmas. Eso es mentira. Son aparatos que la gente ha ido cambiando con el tiempo. Obtiene resultados curiosos porque, por ejemplo, este Melmeter que ves aquí, pasa a la siguiente, Santi. Este es el famoso Melmeter. Esto lo que hace es detectar campos electromagnéticos, bien sean de ondas de radio, ondas de frecuencia, como de electricidad. Y lo que hace es, pues, nosotros lo que hacemos es evitar grabar en sitios donde el Melmeter, estas son las luces que veis ahí, que se encienden desde el verde hasta el rojo, y lo que hacemos es, si se pone en rojo, evitar grabar ahí porque puede afectar a los aparatos que llevamos. ¿Qué llevamos básicamente? Pues una grabadora, un cuaderno para ir apuntando las cosas, una cámara fotográfica, una cámara de vídeo, el Melmeter. Llevamos también la Spirit Box, que es que hace una frecuencia, un barrido de emisoras, y tampoco no suele dar resultados, salvo en ocasiones contadas. También llevamos la Ouija, que es otro método de contacto con el más allá. Pero vamos, básicamente lo que llevamos es lo que os he comentado. Y es un poco, para que veáis, simplemente la exploración urbana, la investigación paranormal y la experimentación paranormal o la exploración. También tres términos que están mucho en este mundo de la investigación paranormal, que es creyente, una persona que cree en lo que sea, bien sean fantasmas, en una deidad o lo que sea.
negacionista, que no cree en nada de esto, y luego el escéptico, que es un término que se mezcla mucho, y el escéptico no es que niegue, el escéptico es que duda, y es el que se hace preguntas. Y nosotros nos enmarcamos un poco más en ese terreno. Llevamos muchos años experimentando, y lo que nos hacemos es preguntas. ¿Por qué funciona esto? ¿Por qué esta noche tengo miedo si estoy acostumbrado a venir a estos sitios? ¿Por qué esta noche me ha pasado esto? Entonces, cuanto más dudamos e indagamos, pues más respuestas, en el caso de obtenerlas, tenemos. Pero vamos, lo importante, vamos a contaros un poco esto más, pues con nuestras experiencias más que nada. Y vamos a empezar en el primer sitio, que es el Sanatorio de Viana. Ahí, porque quería decir primero que yo creo que hemos empezado mintiendo un poco, 15 años solo, Miguel. Bueno, es un pelín más. Yo creo que más. al final es algo que se lleva desde hace muchísimos años. Yo siempre digo, ¿no?, que todos hemos tenido experiencias en las que nos hemos preguntado, ¿no?, que sobre todo cuando se pierde a alguien querido, ¿dónde estarán? ¿Estarán bien? Al final trascendemos o al final desaparecemos sin más. Yo en este caso sí que soy creyente, porque me niego a creer que nos vayamos, ¿no?, de este recipiente y ya no exista más, sino que somos emociones, somos impulsos, somos energía, y yo creo que de alguna manera eso se debe transformar. No entiendo de la manera, pero a veces sí que nos hacen llegar esos pequeños detalles, ¿no?, que a veces no sabemos interpretar. Es verdad que nosotros cuando comenzamos con el misterio, pues como todos, ¿no?, cuando salíamos con una grabadora nos valía todo, todo eran ruidos, todo eran psicofonías, todo eran esos mensajes del más allá. Y conociendo a gente, pues en este caso como Juan Ignacio, o como en este caso a Callejo, o incluso con Gonzalo, pues hemos aprendido que el misterio abarca mucho más allá y que quizá estábamos muy equivocados. Bueno, quizá no, vamos a quitarlo, ¿no? Igual que cuando empezábamos a hacer esos primeros desarrollos de los sitios a los que íbamos, pues al final tuvimos que poner la palabra posible psicofonía, posible fotografía anómala, y cambiar la palabra paranormal a la palabra anómala, que yo creo que era mucho más correcta. En este caso de Juan Ignacio hemos tenido la ocasión de visitar lugares de poder, porque para mí, por ejemplo, el Cañón del Río Lobos, y he aprendido de él que el pasado importa, ¿no? Él cuando se puso con una flauta, recuerdo, ¿no?, creo que tocaste allí en aquella cueva, ¿no?, te hace transportar de otro tiempo y te hace hacerte muchas preguntas que quizá no estén englobadas de ese mundo del misterio que yo imaginaba, o como Callejo, ¿no?, que nos ha enseñado esos seres elementales, esos seres esféricos, el que no estamos solos. Y sobre todo me enseñó una cosa, él dijo algo el primer día que yo le conocí que se me quedó grabado. Él dijo: nos avergonzamos de nuestra historia. Y yo creo que es verdad. Entonces he aprendido a ir a los sitios, a disfrutarlos, a desarrollarlos como el lugar que estamos conociendo, qué es lo que ocurrió, qué importancia tuvo en aquella época. Y yo creo que es algo muy importante que he aprendido de él y que nos hace, cada vez que hacemos urbes o esas exploraciones, ¿no?, tener esas preguntas un poco más racionales a la hora, ¿no?, de desarrollar y de analizar los posibles resultados o aquellas fotos, o incluso cuando vamos a archivos. Es verdad que nosotros no investigamos, yo siempre digo que la investigación comienza cuando termina la exploración. Entonces nosotros, yo creo que el 95% de los casos que hacemos es exploración o experimentación, pero no vamos a mentir, a muchos de los sitios que vamos por el morbo, por la leyenda, por esa muerte trágica que hubo allí, que dicen que se aparece esa dama de blanco, ¿no?, o que aparece el fantasma de una niña. Si dijéramos que no hemos ido a muchos sitios, os estaríamos mintiendo ahora mismo. Y Viana, pues es uno de ellos. Es un sanatorio que estuvo dedicado a la tuberculosis en la época, ¿no?, en la que casi no había medicinas y los que se necesitaba, ¿no?, apartar a esos enfermos para que no contagiaran y para que ellos no enfermaran más. Cerró sus puertas y todas esas personas que había allí pues se fueron a Salamanca, a Burgos, a Madrid también algunos. Luego estuvo hasta el año 74 dedicado a una parte, sobre todo funcionó como un lugar dedicado a gente, ¿no?, con educación especial. Pero aquí fuimos llamados, además, os puedo decir, yo tenía el carnet de hace muy poquito tiempo, nos lanzamos aquella Semana Santa, porque allí decían que levitaban piedras, que se habían visto una monja de las que ayudaban en cierta ocasión cuando era el sanatorio de tuberculosos, que se veían espectros, y allí nos fuimos. Y poco más de deciros de estos sitios. Hemos querido resaltar Viana, porque es verdad que nosotros estamos totalmente convencidos de que los aparatos no están dedicados a cazar fantasmas ni a poder captarlos, pero sí que es verdad que nosotros los hemos llevado desde el principio. Sería, no podemos negarlo, y que los hemos comprado, ¿no?, quizá con esa posibilidad de poder captar algo que no podríamos hacer solo con una grabadora o con un cuaderno o con esas sensaciones, ¿no?, que nosotros nos llevamos dentro de la mochila. Y aquí nos ocurrió algo muy, muy, muy especial, porque ¿qué aparato llevábamos aquí? La grabadora, la cámara y el Melmeter. Esto que veis aquí son los famosos orb. Seguro que muchos los habéis visto y los habéis escuchado. Esto, a raíz de la fotografía digital, se multiplica exponencialmente. Antiguamente existen fotos de carrete con orb, porque realmente es una mota de polvo o un insecto que el flash rebota en él y
coge esa forma porque no está, la cámara no está enfocando a ese orb, o a esa mosca o a esa mota de polvo, está enfocando, como veis aquí, al pasillo, y el flash al reflejar da esa forma circular. Es una aberración fotográfica y no tiene más explicación. No son entidades, no son fantasmas, no es nada. Simplemente es una explicación totalmente lógica. Pero en este sitio, bueno, he hecho esta foto del pasillo. Esta foto tendrá unos 6-7 años, en la actualidad está mucho peor. He dejado esta foto porque veáis cómo se ve pues de día, cuando llegamos allí, habéis visto las terrazas, y ya de noche, una vez que estamos dentro, y empezamos a experimentar. Bueno, pues esa noche nos ocurrió, y hemos rescatado este lugar porque nos ocurrió una cosa muy curiosa con unos chicos, que vais a ver en la siguiente foto, que no les conocíamos de nada. Nosotros llegamos allí y aparecieron esos chicos por allí que estaban explorando, y decidimos hablar con ellos. Oye, estamos haciendo esto, vamos a hacer una serie de pruebas a ver si hay, pues lo que nos han dicho, entidades, esas piedras que levitaban, vamos a hacer audio, vamos a hacer psicofonías. Digo psicofonías porque es el término más conocido. Si os queréis quedar con nosotros, y estos chicos, que no, insisto, no les conocíamos de nada, eran de allí de Valladolid, pues deciden quedarse. Cuando ya cae la noche empezaron a pasar un poco más de miedo y dicen, bueno, nos juntamos todos y parece que es más llevadero, ¿no? El sanatorio está en medio de un bosque, aunque hay una carretera cercana, pero vamos, el que haya pasado o lo haya visto sabe cómo es. Es muy grande e impresiona mucho. Pues estamos con estos chicos hablando, y uno de los chicos, que no sabe en la foto, que es el que hace la foto, nos cuenta una leyenda de que en ese lugar, en Viana, hay una historia de una chica, que no recuerdo el nombre exactamente, que vivía en este sitio porque la habían dejado sus padres, tenía una enfermedad, y la puerta era de un color azul. Allí, en el sanatorio no hay ninguna puerta, o sea, por más hay cachos de puerta. Bueno, y decidimos, pues ya que estábamos ahí, pues ya que estamos aquí, vamos a buscar esa puerta a ver si la encontramos. Lo recorrimos. Aquí estamos sí, esta es la iglesia que está en la parte de arriba, donde habían encontrado una cabra, supuestamente habían hecho algún tipo de ritual, nosotros no encontramos nada, y decidimos pues recorrer todo el sanatorio a ver si encontramos esa puerta o esa habitación que decían que estaba intacta. La habíamos recorrido anteriormente, nosotros tres, pero no habíamos visto nada. El caso es que decidimos recorrerlo, bajamos hasta la planta baja y no encontramos la puerta por ningún lado. Pero en un momento determinado, no sé si fue Seila, o Rubén o uno de los chicos, dice, hemos pasado antes por un sitio y hemos pisado una puerta que estaba entera, a ver si va a ser esa. Bueno, decidimos subir, damos la vuelta a la puerta y nos encontramos la famosa puerta azul. Nuestra impresión, no sabíamos si el chico nos estaba colando una historia o realmente esa leyenda era ahí. Entonces, empezamos a experimentar, empezamos a grabar ciertos audios y sacamos el Melmeter, porque como éramos varios, todos los móviles, en cuanto empezamos a grabar, todos los móviles se ponen en modo avión para que no interfieran con los aparatos. Y estando allí le preguntamos a los chicos, porque Seila tenía la sensación extraña de que algo pasaba, ¿no? A veces las sensaciones no se pueden explicar. Y Seila tenía una sensación algo rara. Con los chicos, o sea, como que algo nos estaban ocultando, porque es verdad que le preguntamos por la historia, qué sabían del lugar, pero parecía como que omitían algo todo el rato, porque ya veis que eran unos chavalillos, y yo digo a Miguel, vamos a preguntarles, porque yo creo que hay algo más que debe de haber algo que hayan hecho ellos aquí, porque insistían mucho en lo de los rituales, pero son otra gente, está la cuerda. Y yo dije, vamos a seguir indagando porque yo creo que les vamos a sacar algo, porque algo era como que algo nos estaban ocultando. Lo curioso es que empezamos a hacer una experimentación que está grabada en vídeo con el Melmeter, y cada vez que hablaba, supuestamente, como nos habían dicho estos chicos, era una chica la que pululaba por allí, pues cuando hablaba Seila, el Melmeter se ponía en rojo. Y cuando hablaba el resto de chicos, no pasaba nada. Pero no tenía una periodicidad, sino que a lo mejor cuando hablaba Seila a los 3 minutos se encendía en rojo, y si se tiraba sin hablar 2 minutos no se encendía. Era algo extraño. Entonces Seila interpretamos, porque estos son interpretaciones libres, en ese momento interpretamos que esa chica, si estaba allí, quería hablar con Seila, que era la única chica que había allí. Entonces cuando le decíamos, ¿estás aquí?, el Melmeter se ponía en rojo. Insisto, los móviles estaban en modo avión, allí no pasaba nada. ¿Hablaban los chicos? Nada. ¿Hablábamos nosotros? Nada. Y llegó un momento en que estábamos todos allí quietos alrededor de la puerta, todos, como estáis viendo los pies, y empezamos a indagar, ¿no?, en la historia de estos chicos, porque parecía lo que decía Seila, que uno ocultaba algo. Y le decíamos, si estás aquí y alguien te molesta él, y vamos haciendo pues como una ruleta rusa, señalando con el dedo a los chicos, y el Melmeter no se encendía. Y cuando llegamos a uno, el Melmeter se encendió en rojo, insisto, no los conocíamos de nada, y dijo, yo no fui. ¿Tragó? O sea, le escuchamos perfectamente tragar, la respiración, que es que casi se le iba a salir el corazón del pecho, ¿verdad? Sí, y él dijo, yo no fui. Entonces, y el Melmeter se puso en rojo, que fue lo extraño. Entonces él nos contó que fue una vez con unos amigos, hicieron allí, pues, tiraron unos muros, etcétera, y ahí se quedó el tema. Seila interpretó
que allí había una chica que había contactado con nosotros, o no, no lo sabemos, Claro, ¿no? o fíjate que Muy al principio. que fuera una casualidad, e incluso al día siguiente volvimos, porque pensaba Seira que era una chica, y porque le preguntábamos a la chica que si quería algo. Claro, porque decían los chicos que tenía una muñeca y que decían que se aparecía porque ya no tenía esa muñeca, y fijaros, era muy al principio. Y ahora al ver las fotos no me he dado cuenta que no nos damos cuenta de lo que cambiamos, ¿no? Hasta que te ves en esas fotos. Fijaros, ¿no? Rubén como era de pequeño, nosotros de jovencitos, y en esto pasa igual. O sea, fíjate, ¿no? En ese momento yo ahora estoy convencida de que ese aparato no funciona para lo que yo iba a buscar, pero en ese momento yo lo interpreté así, quizá por mis creencias religiosas o quizá por mis creencias, ¿no? En el que trascendemos. Era un Jueves Santo al día siguiente y yo dije, Miguel, no nos podemos ir sin dejar un muñeco a esta niña. ¿Por qué? No me lo digáis, es que yo ahora mismo racionalmente no entiendo por qué lo hice, pero yo en ese momento me sentía en el deber de pensar, ¿no?, que debíamos de hacerlo. Así que removimos todo Valladolid, fuimos a un kiosco que estaba abierto porque no había nada aquel día, era festivo, y había como una cinta así como si fuera de ballet, sí. como de gimnasia rítmica. Fuimos a su habitación, a la que supuestamente era su habitación, y la escondimos en un agujero. No quisimos hacer ni ningún altar, ni ningún tipo de atrezo, sino al contrario, era como, al final yo pienso que era para mí lo que hice, para quedarme tranquila, ¿no?, o que mi conciencia pudiera descansar de que esa niña ya tenía ese juguete que nos habían dicho. Pero lo queríamos poner como ejemplo de la sugestión, de cómo evoluciona, ¿no?, esa creencia, y de cómo influyen también las creencias, que es algo que vamos a hablar a lo largo de la charla, de cómo es tan difícil con lo que uno crece, ¿no?, esos sesgos que tenemos, pues dejarlos atrás, ¿no?, a la hora de poder analizar. Vamos a pasar a otro sitio, ya dejamos Viana a un lado y nos vamos a un sitio muy conocido, es la Aldehuela. Yo creo que Álvaro lo conoce de sobra también, sí, porque ha estado por allí hace poco. Es un convento trapense, o sea, es un sitio muy importante, incluso Pío Baroja en algunas de sus obras lo cita, ¿no?, como ese monasterio que está en Getafe, o sea, que yo creo que en su época pues debió de ser de esplendor, debió de ser un sitio muy importante. Después fue como una fábrica, de una pequeña industria agropecuaria. Luego llegó la guerra civil, aquí se instalaron también tropas republicanas, o sea que ha sido un sitio que ha tenido mucha vida, y después de la guerra civil volvió aquella familia a darle uso. Además, yo creo que son las tinajas más grandes que he visto en mi vida, son como de 2 pisos, así que ya os digo, ¿no?, también funcionó en alguna época como bodega. Pero no vamos a decir tampoco mentiras, ¿no? Y fuimos debido a que se decía que había fenómenos, ¿no?, que era un sitio también de peregrinaje, porque se aparecía, ¿no?, o la gente había tenido sensaciones en aquel sitio que achacaban a esos jóvenes que tomaron extremunio aquella noche. Fuimos una noche, estuvimos allí 5 personas, nos pasaron cosas un poco raras. ¿La primera noche que no pasó nada? No, esa fue la segunda. ¿Ah, sí? La primera noche nos pasaron una serie de cosas, incluso luego pondré un vídeo para que veáis cómo reaccionamos en ese momento, y oímos ruidos de portazos, allí no hay puertas, fue un poco extraño. Y al irnos decidimos hacer una foto porque nos pareció que había alguien allí. Yo estuve mirando por los alrededores, yo no vi a nadie, y en la siguiente foto es una foto que hicimos al salir. Como veis, está muy quemada porque está con el obturador abierto, y hay una cosa un poco extraña que está ahí en medio, que parece como una sombra. Pasa a la siguiente, Santi, que se ve mejor, que está marcada. Lo que estáis viendo, la foto está tomada con el obturador abierto durante 10 segundos y encima hay una linterna, y lo que veis es como una especie de sombra. No es que sea una entidad, yo es la foto más extraña que tengo porque no sé explicarla bien, pero la hemos mandado a varios analistas y nos han dicho que es una pareidolia circunstancial. Justamente en ese hueco que está un árbol, como se ha visto en la foto anterior, pues el foco no llega a penetrar del todo y hace esa forma, como incluso que, si te fijaras bien, parece como que tiene hasta piernas, ¿no? Es un poco nuestra mente, como funciona por patrones, pues hace que parece una figura humana. Pero realmente no hay nada en esa foto, es una pareidolia circunstancial, pero la sugestión de estar allí, después de ver lo que nos pasó, que luego lo veréis, que tenemos incluso audios extraños, hizo que nos fuéramos al final del lugar. Incluso yéndonos, al salir de la Aldehuela, nos pareció ver que había alguien por allí. Exactamente no sabemos qué ocurrió en esa noche, pero nuestra filosofía es que si nos pasa algo extraño, o tenemos una fotografía extraña o un audio extraño, volver en cuanto nos sea posible y grabarlo o hacer la foto en las mismas condiciones que la obtuvimos anteriormente. Esta foto, cuando volvimos a la vez al siguiente, no obtuvimos nada, de hecho ni la he incluido, pero hay fotos que ahora os explicaré, que vais a ver por qué digo esto. No ocurrió realmente nada más. Volvimos a la semana, estaba diluviando, no nos atrevíamos a entrar porque habíamos pasado miedo la vez anterior, porque no sabíamos lo que nos había ocurrido. Entramos, diluviando, como os digo, una noche de perros, y fue la noche más tranquila
que os podáis imaginar. No sabemos si fue sugestión de todos los que estábamos allí, si fue inexperiencia, si realmente nos ocurrió algo extraño, pero son cosas que van pasando de vez en cuando. Ya digo, insisto, llevamos 15 años y rara vez es cuando nos ocurre algo. Esto es un poco una selección de todo lo que hemos ido captando durante estos años. Es que yo creo que la sugestión, Miguel, en estos casos juega un papel tan importante porque hay diferentes tipos de sugestión. La autosugestión, que a veces somos nosotros mismos los que no, nos inculcamos ese miedo, esa inseguridad que hace, en muchos casos, como vamos a ver, salir corriendo, esa indirecta que hace la gente ya contándote esa leyenda o esa historia en la que yo creo que tú ya vas, por supuesto, sesgado, y la que nosotros hacemos a los demás, porque quizá en este caso nosotros tuvimos la culpa de influenciar a las personas que venían con nosotros. Os digo, es verdad que pasaron cosas, vamos a decir, raras, porque no podríamos catalogarlas de otra manera, pero que nos hizo que llegáramos a una histeria colectiva, que para mí es algo muy peligroso, sobre todo en este tipo de lugares, en las que hizo irnos. Éramos todos adultos, todos sabíamos a lo que íbamos, todos sabíamos la historia, que quizá ahí fue el error de que todos sabíamos la historia negra, sobre todo, de ese lugar, y en vez de ir a disfrutarlo, pues fuimos quizá buscando pues lo que entre comillas nos encontramos y que no estábamos preparados para ellos. Y yo creo que es un claro ejemplo de cómo la sugestión te puede jugar malas pasadas, como hizo en aquella noche, y que llegamos a una histeria colectiva, que luego no pasó nada las otras veces que hemos ido al lugar, lo hemos vuelto a visitar, lo hemos disfrutado, hemos hecho algunos audios, hemos hecho un montón de fotografías porque el lugar merece la pena. Incluso después de esta experiencia nos entrevistaron en un programa, y es verdad que al entrar yo parece que tuve esa sensación, no voy a decir que vi, que tuve una sensación de que algo pasaba, así como por mi lado, pero sí que tuve la percepción, que es algo raro, que es algo curioso, de que eran como dos cosas diferentes, como la que vimos al final. Y alguien me dijo de ese programa, a lo mejor eran los chicos, fijaros, yo ni siquiera había caído, ni había abierto esa posibilidad. Yo creo que no, que fueron los juegos de luces, el estado en el que nosotros llegamos a ese lugar, es un sitio en el que también pues llegaba la policía de vez en cuando haciendo esas rondas, entonces yo creo que también teníamos esa intranquilidad, pero yo creo que es un claro ejemplo que podríamos de sugestión y lo que puede llegar a pasar en un lugar, ¿no?, con una historia truculenta y sobre todo con ese sesgo que llevamos atrás, ¿no?, de que en los sitios que ha ocurrido algo negativo tiene que pasar o ocurrir algo paranormal, que yo creo que también podría ocurrir, que es algo que estamos indagando y en lo que estamos estudiando, que por qué en los sitios donde ha habido mucha alegría, un parque acuático, una discoteca, por qué no también ese fenómeno de la impregnación. Claro, y estamos diciendo que al final pensamos que cuando alguien fallece trasciende, y eso es un error a la hora de experimentar o de investigar, porque el investigador tiene que dejar al lado sus creencias. No sabemos si cuando uno fallece trasciende, si vuelve, no sabemos nada. Entonces lo que intentamos es abrir las posibilidades. Y si nos centramos simplemente en que fallecemos y trascendemos, cometemos un error a la hora de los experimentadores. Otro sitio de peregrinaje paranormal, como yo lo llamo, donde va mucha gente, es la conocida Barranca. Bueno, esta es una foto de las primeras que hicimos cuando íbamos con los móviles simplemente. Íbamos a lo de, cuando decían nos juntábamos con los amigos, íbamos a lo del miedo, para que os hagáis una idea de lo que estábamos haciendo. La Barranca es el Hospital de Santo Ángel, ha dicho antes Seila, en Viana pues que ha habido muchos sanatorios, en Madrid hubo 5, este es uno de los 5, bueno, este es uno de los 3 que quedan en pie, junto con la Marina y la Tablada. Está en mitad del campo, un poquito más adelante, a unos 2 kilómetros así, hay un hotel rural, bastante chulo, por cierto, pues si lo queréis visitar, y aprovecháis luego por la noche para bajar a la Barranca a hacer experimentación paranormal. Y es un sitio que se usó, vino para tuberculosos. Cuando la tuberculosis se curó, se usó como hospital infantil, se usó como psiquiátrico, hasta que al final fue abandonado. Nosotros hemos hablado con gente que trabajó allí y le hemos preguntado por todas las historias que cuentan de allí, porque aquí todo lo que os imaginéis ocurre. Que pasea un señor por la 5ª planta, que hay una dama de blanco que recorre la carretera, porque para ir a la Barranca solamente hay una carretera para subir y bajar, solo hay eso. Que en la 3ª planta se oyen voces, que en el sótano hay una morgue y han aparecido cadáveres. Bueno, de todo esto hablamos con este hombre y nos contó que lo único que les pasó era que en la tercera, esto es la parte de delante, la fachada, la parte de atrás hay otro edificio más chiquitito y hay un puente que lo une. Pues nos dijo este hombre que en el puente, en una de las ventanas, una noche, sí es cierto que él llegó a oír como que alguien hablaba, pero que no le dio mucha importancia porque como estaba habitado y había 2 enfermos, pues que lo mismo era que se colaba por el aire o algo. No sabía exactamente, pero fue lo único reseñable. El resto, esa dama de blanco, todos esos rituales que se han hecho, aunque luego os enseñaré una foto de uno de los rituales que nos encontramos una noche cuando llegamos, no nos ha ocurrido nada. No nos ha ocurrido nada paranormal aquí, pero nos ha ocurrido de todo lo que no sea paranormal. O sea, hemos visto gente haciendo barbacoas, nos han apuntado con pistolas, excursiones.
más de 40 personas ahí dentro. Este edificio, Álvaro, has estado también, lo conoces, Ahora se está cimbrea, diáfano. ahora está diáfano. Yo cuando la primera vez que fui estaba lleno de herramientas, lleno de ropa, está lleno de agujeros, se cimbrea el edificio de una manera terrible, cualquier día caerá y ocurrirá una desgracia, pero realmente no ocurre nada paranormal aquí. Que nosotros hayamos captado, ojo, no quiere decir que vayan otras personas y lo capten. Pero ¿por qué hemos elegido la barranca? No vamos a hablar del interior ni de nuestras experimentaciones, sino lo que nos ocurrió fuera. Y es verdad que es muy difícil que un relato, una experiencia, llegue a convertirse en leyenda. Hasta el siglo XIX no se considera, ¿no?, como tradición oral o como esa tradición cultural como la conocemos hasta el día de hoy. Y leyenda significa, ¿no?, lo que se debe de oír o lo que tiene que ser oído. Entonces yo creo que cuando un relato, para convertirse en leyenda, pues evidentemente tiene que pasar de generación en generación. Y en muchas de las ocasiones, pues estas leyendas nacieron para proteger, sobre todo para proteger a los niños, lo sabemos, ¿no?, para proteger que no fueran al bosque, para proteger que no se fueran con esos viajeros anónimos que llegaban a los pueblos, para protegerlos de peligros que de otra manera pues la curiosidad hubiera hecho, ¿no?, que en este caso pues cayeran a un precipicio o que se hubieran perdido y que nunca más fueran encontrados. Sí que es verdad que muchas de estas leyendas, como decimos, ¿no?, nos han llegado a hoy casi intactas, y lo que nosotros intentamos, sobre todo cuando vamos a los pueblos y conocemos a la gente y les pedimos, por favor, ¿no?, que nos narren todas esas cosas curiosas que habían pasado desde pequeños, ¿no?, ellos allí en ese lugar, es desgranar toda esa ficción que es muy difícil, ¿no?, del germen, ¿no?, de esa historia original, porque creemos que aunque una leyenda parezca muy fantasiosa, siempre va a tener ese germen de realidad y que por algo no nació. Y si os digo que casi creamos a la dama blanca de la barranca. Os puede sonar un poco extraño. Bueno, esta es una foto del interior para que veáis un poco cómo está más o menos. Ahora estará mucho peor, Sí, claro. porque esta foto tendrá unos 3, 4 años de la última vez que fuimos. Seguro que está mucho peor. Bueno, pues una noche, no habíamos empezado ni con el blog siquiera, ni a divulgar un poco lo que hacíamos, decidimos subir a experimentar a la barranca. Era una noche de verano y subimos tranquilamente, esto para que veáis un poco cómo está más o menos. Hay otra foto un poco más todavía que se ve. Esta es la entrada de la barranca, o sea, puede entrar cualquier persona. Ahora la han vallado, creo, pero podías entrar perfectamente. Bueno, pues una noche subimos a la barranca, además era un 15 de agosto, lo recuerdo perfectamente. Subimos con unos amigos y venían, pues siempre, cuando la gente nos conoce, le da curiosidad. Oye, ¿qué es lo que hacéis? No sé qué, podemos ir una noche con vosotros. De hecho, algunos de los que estáis por aquí han venido con nosotros alguna noche. Y pues oye, pues venidos, que no tenemos ningún problema, nosotros encantados, al revés. Y llegamos arriba, vamos a entrar, iban 2 chicas y varios compañeros. Y iban 2 chicas, además, como era verano, pues iban con chanclas. Una de ellas embarazada. Sí, de 6 o 7 meses. Sí. Decidimos entrar. Justo cuando vamos a entrar empieza a diluviar, una tormenta de estas de verano. Y claro, ¿qué hacemos? Pues no podemos entrar, está diluviando. Venga, vámonos a los coches. Como los coches los aparcamos un poco lejos para evitar que pase la ronda de la guardia y vean que hay alguien dentro, pues fuimos andando y estas chicas, como tenían frío porque era verano, porque era de noche, eran la 1 de la mañana, una cosa así, llevaban una manta por si tenían frío. Al ponerse a diluviar, se tapan las dos con la manta, se agarran las dos así, se tapan con la manta y se ponen un paraguas, como así. Iban las dos andando por el arcén. De repente vemos unas luces que vienen, entonces no sabemos si es la Guardia Civil, si es alguien, y decidimos a escondernos. Estas chicas, claro, no se pueden esconder, imaginaos, está diluviando, van las dos abrazadas, con una manta, con el paraguas. Ese coche, cuando llega a la recta y ve a esas chicas, no sabe lo que vio. Imaginaos, a la 1 y pico de la mañana iría una pareja pues, a intimar o a estar un rato a solas, o incluso a la barranca a hacer algún tipo de experimentación. Y cuando llegan y desenfocan y ven una masa amorfa, claro, imagínate, no saben lo que están viendo. O sea, 2 chicas abrazadas con una manta, con un paraguas. El coche, esa carretera es muy estrecha, el coche de ir a 60 se puso a 120, pasó al lado nuestro, no sé cómo lo hizo, que derrapó, dio la vuelta y pasó volando al lado nuestro. No sé lo que vería ese hombre. Evidentemente él diría que había visto pues la dama de la barranca o lo que fuera, pero realmente la historia es otra. Entonces, por eso decía Seila, nos gusta indagar en el origen, en el germen. ¿Quién se iba a imaginar que a la 1 de la mañana en la barranca hay 2 chicas con una manta y un paraguas? Pues ¿quién nos puede decir que alguna de esas damas de blanco que nos han contado puede ser una historia mucho más veraz? Si pasa que el tiempo o la gente va contando su versión. Ese hombre os aseguro que vio o a la dama de blanco, al Yeti, al Bigfoot o lo que fuera, pero realmente tenía una explicación. Sí que había evolucionado, ¿no? Porque sabemos que esa dama de blanca parece que tiene las características de que siempre va de blanco, con ese camisón, depende de la época a la que estamos hablando, va en un jinete, en un carruaje, ahora en un coche, y en este caso ya llevaba paraguas. O sea, imaginaros, ¿no?, como algo tan anecdótico como estamos contando ahora
quizá para que el hombre sea una experiencia totalmente traumática y aterradora. Vamos a pasar a otro sitio muy chulo, que a nosotros nos gusta mucho. Es el Alamín. Muchos le conoceréis, seguramente. Nosotros lo conocimos hace tiempo, luego fuimos con los amigos de Omega 4 y nos contaron un poco la historia de la investigación que ellos han hecho allí, porque llevan muchos años investigando este lugar. Es un pueblo que se construyó a mediados del siglo XX, más o menos, por el Marqués de Comillas, para los trabajadores, para la gente que cuidaba el ganado y que cuidaba el campo, y para evitar que fueran todos los días desde Villa del Campo hasta los terrenos, pues construyó esta urbanización, que son más o menos unas 40 casas, son todas iguales. Como veis al fondo hay una iglesia, hay un campanario. No tenía cura, el cura era del Villa del Prado, el que venía, y ya os contaré por qué digo esto del cura. Hay un bar un poco más adelante, hay una casa un poco más grande del que cuidaba del guardés del Alamín. Dicen que hay un convento, hay un colegio. Bueno, son todo historias que se han ido contando. Siempre hay alguien allí. O sea, lo raro es que no haya nadie allí esa noche. De allí se cuenta que un labriego arando se cayó y murió con todas las ovejas porque hubo una enfermedad de peste. El cura del pueblo, que ya os he dicho que no había, se suicidó desde el campanario. 2 de las monjas que cuidaban el convento se mataron entre ellas. Nos dicen que hay un niño que recorre el Alamín y que lo ha visto mucha gente. No sé, hay un niño de verdad. Y nosotros vimos al niño del Alamín y le fotografiamos. Mira. El Ahí le niño del tenéis. Alamín. Ahí subido le tenéis al niño del Alamín. Es un niño de verdad. Una noche cuando llegamos oímos ruidos y cuando entramos a la iglesia, porque oíamos los ruidos allí, eran varios chicos, los bromistas subieron al niño ahí arriba donde estaría el altar de la Virgen o del Cristo y le dejaron ahí solo y los demás se escondieron. Que le tuvimos que ayudar a bajarse. Le tuvimos que ayudar a bajarse. O sea, y lo que porque querían no era podía. asustarnos y le dijimos, pues digo, te ha Claro. salido rana esta Y vez. subimos al campanario a ver quién estaba con ellos y eran adultos. Y yo les dije, pero ¿cómo habéis venido hasta aquí? Porque es verdad que no habíamos visto los coches y nos dijeron en bici. Y yo le dije, pues es un poco mayorcito ya para estar dando sustos y por subir al niño ahí, que le podía haber pasado cualquier cosa. Pero es un sitio muy, muy, muy interesante. Y nosotros hablamos, fijaros, ¿no? Yo creo que muchas religiones hablan del espíritu, del alma, de cómo trascendemos, ¿no? Otra vez que yo creo que muchas religiones lo ven, ¿no? O lo catalogan de una manera diferente unas de otras. Pero sí que es verdad que siempre me parece que cuando hablamos de estos temas aparece la palabra fantasma. Y yo creo que tenemos que tener muy claro cuál es la palabra fantasma. ¿Quién nos ha hecho la pregunta de ¿podríamos crear un fantasma? Pues de ahí tenemos el experimento Phillips. Nosotros mismos hemos participado en un experimento en el que el objetivo era no crear un fantasma como tal, pero sí provocar un fenómeno anómalo o paranormal en este caso. Era un estudio de una universidad, o sea, no estamos diciendo que era una experimentación normal. En este caso fuimos los conejillos de Indias. Ahí me pusieron un casco con un encefalograma en la que se me indujo a una relajación casi en trance, en el que yo di unas ondas muy particulares, y a Miguel al revés, ¿no? Hicieron con activación. Entonces teníamos un claro objetivo y en eso se trataba, en este caso, el experimento. Como digo, ¿no? Tenemos ese experimento Phillips que a todos nos ha dejado en alguna ocasión con la boca abierta. Ya no vamos a decirnos los resultados o vamos aquí a analizarlos, ¿no? Porque sabemos que habría sus pros y sus contras. Pero nuestros amigos de Omega 4, ellos llevan muchos años allí y ellos la historia oficial la dejan de lado. Ellos han creado una historia a raíz de los resultados que ellos han ido obteniendo, en el que, como dice Miguel, ¿no? Hay alguien en cierta casa, en el que hubo unos maltratos de por medio, en el que aparece este niño, en el que aparece una persona, una mujer en este caso, que se llama Chelo, que tuvo un niño con el cura. Entonces, al final, yo le dije, pero esta historia, ¿de dónde sale? No, de las pruebas que hemos obtenido. Entonces, un día hablando con ellos, llegamos a la conclusión de que igual que se puede crear un tulpa al que tú sigues alimentando, pero hay un problema con el tulpa, o según dicen los estudiosos, que aunque dejes de alimentarle, eso ya ha tomado como una conciencia o como una vida que es imparable y que hay gente que puede lograr captarlo. Entonces yo le dije en este caso a Juan Antonio, ¿y si vosotros habéis creado, en este caso, no un fantasma, pero sí esos fenómenos? Y si hemos sido entre todos, que hemos sido con un claro objetivo, los que hemos podido crear algo que se pueda captar y que nosotros lo interpretemos como un fantasma. Entonces él abrió los ojos y me dijo, nunca lo había pensado. Digo, fijaros, vosotros habéis creado una historia que nos ha llegado a nosotros, que nosotros la hemos transmitido, que se ha ido retroalimentando de todos esos posibles, vamos a decir, positivos, ¿no? Que vosotros interpretáis como tal. O sea, habéis creado una historia que se sigue alimentando, que sigue creciéndose, y al final venís cada vez que lo hacéis con un claro objetivo. Y yo creo que en este lugar
es no el ejemplo, porque no tengo la certeza ni tengo los conocimientos, pero sí se podría poner en una lista como posibilidad de que la mente conjunta, igual que ocurre en la meditación, puede crear algún tipo de fenómeno. Os he dicho antes el niño del Alamín. Bueno, estos son, os voy a poner 3 fotogramas de un vídeo nuestro y ahí parece que alguien se asoma. Dale al siguiente, que se va a ver un poco mejor. Es un fotograma, ¿veis? Mira, ahí se ve mejor. Parece como que alguien se asoma. Dale al siguiente. Ahí está un poco más borroso. Parece como que ese niño o esa entidad se asoma. Os he dicho antes que nosotros siempre tenemos la costumbre de que si obtenemos algo raro, volver al sitio y evidentemente intentar captar si es algo anómalo. Si no se capta, es algo anómalo, y si se capta, es un error nuestro, evidentemente. Como os imaginaréis, era un error nuestro. Dale al siguiente, Santi. Esto era el niño del Alamín. Este hueco que veis aquí, justo con la pared que se ve aquí, en el ángulo indicado, pues parecería como que el niño se estaba asomando. Realmente no hay ningún niño, y de hecho, aunque nos han pasado cosas raras en el Alamín, de obtener audios extraños, nunca hemos visto ni al niño, ni al cura, ni al pastor, ni nada. Nuestros amigos de Omega 4 incluso dicen que a raíz de salir con Álvaro en Madrid Directo, creo que fue, si no me confundo, como contaron la historia de Chelo, que era una de las supuestas entidades con las que ellos contactan, al dar a conocer su historia, esta entidad ha dejado de manifestarse. Era una de las casas, nada más entrar, la primera que había a mano izquierda, donde parece que Chelo es donde estaba más activa. Luego había una casa al fondo, que ellos la llaman el matadero, con una pintada, donde parece que también ocurren fenómenos, que ahí nosotros sí captamos varias cosas extrañas. No decimos que sean paranormales, pero sí extrañas para indagar en ellas, y desde luego es una curiosidad. Puede ser que, como ha dicho Seila, ¿no?, tanta gente yendo a este sitio con ganas de que ver fantasmas, de ver algo extraño, de que ocurra algo extraño, hayan creado sin saber cómo ni por qué una especie de tulpa o una especie de fenómenos anómalos. No lo sabemos, es una posibilidad. Pasa mucho también, si lo trasladamos a la religión, cuando la gente va a Lourdes a curarse. Hay un porcentaje de gente que va allí y se cura. Por lo tanto, no sabemos si nuestro cerebro puede hacer que la gente se cure milagrosamente o que realmente vean fantasmas en un lugar abandonado. Vamos a ir a un sitio muy chulo, es el santuario de la Virgen de la Cabeza. Esta foto no es anómala, sino que se movió en el momento de la foto y salió así el compañero. Es un santuario en lo alto del Cerro de la Cabeza, y lo que veis aquí es donde la gente va dejando los exvotos. Gente que llega y hace una promesa, y si por ejemplo aprueban el carnet de identidad, pues, o sea, el carnet de identidad, perdón, el carnet de conducir, pues llevan allí la L o fotos de gente que quieren que se curen. Esto de día es impresionante, pero de noche a las 3 de la mañana, iluminado por las velas, como estáis viendo, es acojonante. Fíjate si esta es la sensación que fuimos con una persona totalmente científica, totalmente analítica, y nada más llegar puso una vela. Mirad todo lo que hay, o sea, podemos estar, te puedes tirar horas allí viendo exvotos. Es algo, ¿no? Es impresionante. Yo creo que es inevitable sugestionarte, pero sí que lo hemos elegido porque queríamos hablar de las creencias. Parece que a veces cuando hablamos de creencias solo nos vamos a la religiosa, y yo creo que es un error. Y también muchas veces cuando hablamos con alguien creyente, le hacemos sentir como que creer es algo negativo. Y estoy hablando desde la parte creyente. Si preguntáramos ahora mismo a las personas que hay aquí, ¿sois creyentes?, casi todos diríais, sí, pero a mi manera. ¿No? Mucha gente que no hace falta creer solamente en Dios, se pueden creer en muchas otras más cosas, en otras deidades o en otra cosa que para nosotros nos sintamos protegidos. ¿Qué pasa con las creencias a la hora de cuando vamos a un sitio así, ¿no? Pues por poner un ejemplo, además yo lo he rescatado, que George Orwell, que era el partícipe, ¿no?, el promotor del proyecto Filadelfia, pues él decía que era creyente, pero que también era científico. Entonces a él lo que le interesaba era ver qué era lo que ocurría, ¿no?, y cómo podía desgranar si ocurriera un fenómeno anómalo en este caso, ¿no?, como la creación de un fantasma. Pues es muy complicado cuando eres creyente, y me refiero, cuando eres creyente en que trascendemos. Es muy difícil cuando alguien de tu familia te cuenta algo muy personal que le ha ocurrido, que tú en ese momento le podrías dar 200.000 posibilidades, pero te lo está contando tu madre, o te lo está contando tu primo, o te lo está contando tu hermano. Entonces, cuando ocurre eso, es muy difícil que esa creencia la dejes fuera. Sí que es verdad que yo cuando voy a un sitio, y me voy a poner como ejemplo, yo cuando voy a un lugar, no, evidentemente aquí sí que voy por mi parte religiosa, pero cuando yo voy a un lugar no voy creyendo en Dios, o sea, no entro en ese lugar creyendo en Dios. Es verdad que, por ejemplo, muchas veces en Oreja hemos visto fotos de santos, incluso en Trillo, cuando ha hablado antes Juan Antonio, nosotros la primera vez que fuimos, además es un sitio en el que, Juan Ignacio, perdón, se siente algo especial,
Es un sitio en el que cuando tú vas a las habitaciones y lo visitas es no pares de, o sea, no te olvides de rezar, hay que orar. Es un sitio como muy religioso en su época, entonces sí que es verdad que parece que la creencia religiosa la tienes en cada minuto. Pero yo cuando voy a explorar no voy pensando en que creo en Dios, pero sí que es verdad que voy creyendo en el que quizá la persona que vivió aquí dejó algún residuo. O sea, ya estoy haciendo, ¿no? Ya tenemos ese sesgo. Y sobre todo que es muy difícil desregar esa creencia, ya os digo, ¿no? Y sobre todo cuando tienes experiencias personales, que a día de hoy yo he tenido experiencias personales y digo, el 99,9% le doy la parte racional. Ha sido un sueño, ha sido una sensación, es que era el cumpleaños o se acercan las fechas, pero al final ese 1% sí que sigue estando ahí en mi subconsciente. Y es difícil a la hora de ponerlo encima de la mesa. Yo creo que en este caso, como lo ha contado Miguel, o sea, entramos con una persona que es totalmente escéptica, voy a decir, casi negacionista, rozando la ciencia fanática, y en ese momento en el que yo le vi poniendo una vela, dije, ¿qué ha ocurrido aquí, verdad? Sí, os voy a contar una cosa muy rápida. En el Santuario de la Virgen de la Cabeza está hubo una masacre, está relacionada, hago comillas, con Belmez. De hecho, dicen que en una de esas tumbas está la talla original de la Virgen de la Cabeza que escondieron en la guerra. Y en los nombres que se ven en esta parte de aquí de la foto hay varios nombres de las personas que fallecieron allí. Hay familia de María Gómez Cámara, de hecho, si buscáis en las fotos se ve, y fallecieron allí, y eso está relacionado un poco con el libro de tumbas sin nombre y un poco con las teleplastias de la pava, sobre todo de la pava más que del pelao. Dicen que una de las personas que murió aquí es la teleplastia de la pava, es un señor con bigote, y de hecho supuestamente era un bigote grande así como el de Camilo, el cantante de ahora, pues lo tenía un poco caído porque no tenía vamos a decir, la gomina o lo que se echara para tenerlo puntiagudo, y dicen que lo que le sale la pava es la marca del bigote. Bueno, es una teoría un poco rebuscada, pero ahí es una cosa más que podemos indagar. ¿Estamos preparados para vivir un fenómeno paranormal? Bueno, pues vamos a ver si podemos responder con el siguiente. Es un vídeo. No sé si se oirá, no se oye. Súbele, a lo mejor a ver si se puede oír, pero vamos, si no, vais a ver la reacción. No, si se nos va a ver correr, Sara, no te preocupes. Estamos en la Aldehuela, este es el famoso sitio de la Aldehuela, estamos en la parte de arriba, por ahí se han visto las tinajas al pasar, y hay un momento ahora que se ve, veis el meter que se enciende, decidimos grabar un audio y vais a ver la gente que estaba al fondo, pues lo que les pasa en un momento dado. Pero todos. Bueno, les veis correr, oyen un ruido, no saben lo que es. A partir de ahí empezaron a pasar las cosas extrañas. Pero hubo sugestión, hubo un momento de sugestión. Ellos piensan, en el audio se oiría, pensamos que se nos caía el techo encima. Oyeron, además, lo curioso que en el audio que yo estaba grabando, este es el audio de la cámara, y en el audio de la grabadora sí se oye chistar. Se oye como alguien que nos chista desde fuera. No estamos preparados, no estamos preparados para que de repente, Una silla así. si se cae esto solo, no pasa nada, pero que se levante una silla sola. Nuestro cerebro no está preparado para eso. Podemos... dentro de nosotros cuando nos movemos en el mundo de la experimentación, psicofonías, fotos extrañas, entra dentro de nuestro entender, por así decirlo, pero no estamos preparados. He puesto esta foto. Bueno, si no, pues si se no, puede en bien, resumen, si no pasa nada. Es eso. Si en resumen es lo que os he contado, si lo puede poner. Sí, yo creo que se oye. A mí me da miedo. Mira. Haz una. Aquí. Al que nadie se ha cagado. Bueno, se ha cagado no, que ha sentido ¿No raro. has visto? No, es como si hubiera pasado. ¿Qué haces? Fijaos. ¿Qué haces? Quería que se caiga el techo, colega. Joder, colega, no me digas hecho. Se ha cagado. Y encima lo tiene grabado. Te lo juro que escuchaba que se Sí, caía el techo. eso es un poco para que veáis. Miguel estaba como en un lado y yo en otro. Pues lo he grabado. Y empezaron como en las películas a pasar delante de nosotros y yo digo, ¿qué hacéis, no? O sea, ¿dónde vais? O sea, fijaros, ¿no? Cómo llegó a ser en aquel momento la histeria que tuvimos, porque al final nosotros también fuimos detrás de ellos inconscientemente, detrás de esa lista, ¿no? De esa larga cola, fuimos detrás de ellos. Pero es verdad que no estamos preparados. Miguel, muchas veces cuando vamos por esos caminos tan recónditos, ¿no? Que son casi idílicos, en el que nos va a aparecer la chica de la curva, o que siempre decimos cuando hay un prado, ¿no? Ojalá ahora mismo bajara una nave
y se nos, ¿sabes? Si se nos apareciera aquí, ¿no? Algo extraño. Yo digo, Miguel, yo seguro que salía corriendo. Y digo, ¿y tú? Y él dice, no. Él siempre dice, yo pillaría a la niña de la curva. O sea, fijaos, ¿no? Para llevarme a casa luego. Digo, tú fíjate la que liaríamos, ¿no? Para demostrar que es algo, si es algo físico. Pero yo creo que no estamos preparados, ¿no? Mira, además hay un claro ejemplo, y no lo voy a hacer pasar mal a mi padre, pobrecito, que siempre le hago pasar mal. Yo perdí a alguien muy cercano, ¿vale? Y cuando Miguel propuso como experimento sociológico meter la ouija no para el contacto, sino como para experimento sociológico, para desarrollar un trabajo en el que era muy importante la psicología de las personas que formaban parte de esas sesiones, yo dije que no. ¿Y sabéis por qué? Y yo digo, madre mía, además es que, o sea, yo me abalancé y dije, no. O sea, yo no estoy preparada en este caso, fijaros, que no pienso que sea un método de contacto, que yo creo que se necesitan muchas más cosas. Pero en este momento a mí lo que me vino en la cabeza es, ¿y si un día que yo la hago, esa persona contacta conmigo? Y yo dije, no puedo seguir viviendo. O sea, es que no voy a poder seguir adelante. O sea, fijaros ahí dónde está la mezcla de las creencias, de la sugestión, y en este caso, ¿no? de pensar, de decir, o sea, no estamos preparados. O sea, yo sería lo que más quisiera en este mundo. Ahora mismo digo, me encantaría tener contacto con esa persona, si es que es lo que deseo cada día. Pero yo digo, es que no estoy preparada. Por eso muchas veces cuando dicen, no estamos preparados, y yo creo que es una realidad, es que paranormal es algo que se sale de la normalidad, de que no tenemos explicación a día de hoy, que quizá dentro de 10 años sí lo tengamos, como en algunas cosas, ¿no? que hemos ido desgranando. Además, en esta experiencia que ha puesto Miguel, estamos en un búnker que no está muy lejos de aquí, es en Santa Cruz de la Zarza. Nosotros le llamamos el búnker ruso porque vinieron los rusos a ayudar al bando republicano en la guerra civil. Aquí era donde traían esos famosos chatos que no pudimos montar porque venían las instrucciones en ruso y se los tuvieron que llevar otra vez. Pero es un sitio muy curioso en el que la primera vez que fuimos ya pasó como, vamos a decir, algo raro. Nosotros fuimos con alguien que sabía ruso, que es rusa, y ella era como que fomentaba, ¿no? Los audios que nosotros estábamos haciendo, pues diciendo cosas, ¿no? Y preguntando a esos camaradas. Y de repente habíamos un grupo de personas, había el padre de una amiga nuestra, y cuando terminamos de hacer el audio, él dijo, joder, ya os vale, que uno de vosotros tenéis el móvil o la radio puesta. Y dijimos, no, pero es verdad que la habíamos escuchado todos, era como un murmullo de una radio. Y dijimos, le dimos vueltas y vueltas. Luego hemos hecho un montón de pruebas de audio en el que se puede, desde abajo hay un embudo que se hace efecto embudo, en el que podemos escuchar los coches a más de a más de 1,5 kilómetros, yo creo, e incluso nuestras voces a 800 kilómetros. Pero la segunda vez... 800 metros. 800 metros, perdón. ¡Qué barbaridad! Pero sí que es verdad que la segunda vez que fuimos, yo entré a la primera, yo no tengo miedo. Mira, pasa a la siguiente para que se vea cómo es el búnker. Es un búnker muy... Es esto lo que estáis viendo. Claro, tiene un recodo y poco más. Pues creo que tú, Gonzalo, has estado, yo creo, como en Antonio. Pues cuando estaba llegando casi al final, íbamos con una mujer que venía con nosotros, le íbamos explicando la historia del lugar. Arriba se podía ver el nido de ametralladora, los campos de aviación. Es un sitio súper chulo y que tiene una historia que yo creo que merece recordar y que no fuera olvidada. Además está en un sitio muy estratégico entre Valencia y Madrid, por eso estaba ubicado ahí. Y cuando voy casi llegando a esa estancia, os prometo, o sea, no sé lo que es, pero yo prometo que en ese momento escuché una emisora, alguien hablar, era un hombre y yo no le entendía. Pues ellos venían detrás mía y les traspasé a todos. O sea, salí corriendo y dije, no vuelvo más. O sea, fijaros, ¿no? A dónde llega si no estamos preparados. Si yo voy a eso, si yo voy en búsqueda de esas respuestas, pero si lo hubiera tenido en ese momento, pues casi no hubiera sido consciente porque no lo hubiera podido ni captar, ni disfrutar, ni siquiera analizar, porque no le di tiempo, porque esa milésima de segundo eché a correr para atrás. Ese fenómeno que cuando tú oyes voces y no sabes de dónde son y no se graban en las grabadoras se llama mimofonía. Nos pasó un caso muy curioso en Cortijo Ratón, que está muy cerca de Cortijo Jurado, donde oímos unos caballos pasar en Málaga. Y no se grabó la grabadora, lo oímos todas las personas que estábamos allí, nos asomamos, no vimos caballos por ningún lado, era un cortijo en un cruce de caminos, serían las 2 de la mañana, allí no había nadie, estuvimos allí un rato experimentando y cuando nos fuimos y llegábamos al pueblo, que habrían pasado unos 25 minutos, vimos a 2 personas montadas a caballo. Deducimos que habían pasado por al lado, pero cuando nosotros nos asomamos no los vimos. Si nos llegamos a tardar 5 minutos más o 5 minutos menos, estaríamos diciendo que oímos un ruido, una psicofonía o una miofonía de unos caballos. Y esto realmente no era cierto, es decir, que estaban pasando simplemente por el lado. Por eso es muy importante controlar el entorno. Es imposible controlarlo al 100%, pero tenerlo controlado un 60%, esos volumétricos que veis en muchos sitios que saltan porque dicen, ¿ha pasado un fantasma? No. Eso se usa simplemente pues, para ver si viene alguien, hay algún tipo de animal.
Si es un volumétrico que detecta volumen y un fantasma, una entidad no tiene volumen, creo que se responde por sí solo. Alguno me dirá que hay volumétricos que se activan por el calor, que se activan por la luz, cierto, pero en los generales, los que usan casi todos los experimentadores son los típicos de los chinos, que son los de cuando pasa las manos. Vamos a acabar ya muy rápido, te robamos 10 minutos, Gonzalo. Os hemos dicho siempre que estamos al otro lado, pues oye, verlo es verdad. Ahí estamos en una de las rutas de Gonzalo hace 8 años más o menos, y ahí estábamos con Jesús, para que veáis que es que nosotros siempre estamos en el otro lado, o sea, lo raro es ponernos aquí. Y hemos incluido unas pocas fotos muy rápidas, que las voy a contar muy rápido, para que veáis. Esto es la leprosería que ha dicho antes Juan Ignacio, son fotos que nos ha mandado gente que dicen que ven cosas ahí, yo aquí no veo nada. Aquí, esto es una mancha del cristal, simplemente, y esta pues es un pixelado de no encuentro nada curioso. Pasa a la siguiente. Estos son orbs, pero fijaos que parece que están ascendiendo. No, está lloviendo. Estarían bajando. Lo que pasa es que la cámara con el obturador parece que están ascendiendo, pero realmente son gotas de agua. Pasa a la siguiente, Santi, muy rápido. A ver qué curioso, ¿eh? Que en este lugar murió un padre y un hijo, automáticamente pensáis en un padre y un hijo por el tamaño del orb al suelo, y ahí no ocurrió realmente nada, es simplemente una mota de polvo en un lugar. La siguiente foto. Esta foto es chula. Esto es un geriátrico abandonado donde decían que ocurrían cosas extrañas, y estamos en un comedor y parece, si os fijáis aquí, como que hay un brazo, o sea, me voy a levantar, como que es la mano, el brazo. Y veíamos hasta el cuello de la camisa. Si ya te puedes indagar, ves hasta así. Y es alguien que parece que está esperando, porque es un comedor, parece que está esperando como para comer o para desayunar o algo extraño. Es una foto con visión nocturna, está un poco movida, como veis, y dijimos, no puede ser, esto es muy claro. Volvimos cuando pudimos, pasa a la siguiente y os explico lo que es. Ahí lo estáis viendo, simplemente que se había desconectado parte de la pared y un exprimidor que parecía pues en la muñeca y el brazo. Esto es en la barranca, un día que llegamos y encontramos estas velas y allí no había nadie. Son velas de estas chiquititas que duran un par de horas. No sé si es que había alguien antes, y eso es de lo poco así curioso que hemos visto. Y vamos a acabar con la siguiente foto, que es un homenaje a Rec, que nos la hicimos allí en la barranca, con unos chicos que conocimos allí y decidimos hacernos una fotillo, porque al final seguimos siendo unos frikis y disfrutamos y porque vamos haciendo a los estas sitios cosas. a disfrutarlos de ellos, eso, y cada vez más, porque yo creo que antes no, si había ruido seguíamos haciendo, ¿no?, esos audios, y ya en el momento que hay ruido, hay carreteras, desechamos y disfrutamos, que a mí es lo que más a mí por lo menos es lo que más me gusta. Y antes Sara ha dicho que nosotros vivíamos el misterio de una manera diferente, de un tanto, vamos a decir, racional o escéptica, de la que dudamos, pero sí que es verdad que no quiere decir que no creamos, porque si no, no pasaríamos horas en la carretera, no seguiríamos, ¿no?, indagando como lo hacemos, y que por supuesto cuando la gente cuenta su testimonio se está contando su verdad. Habrá de todo, hay fraude, como en todos los sitios, pero cada uno está contando su verdad, porque ese hombre de la carretera que vio a aquella señora, o no sabemos cómo la describirá, vio una verdad y él está contando su verdad. Así que queremos, ¿no?, hacer hincapié, que creemos, que vamos a seguir creyendo y que vamos a seguir buscando, y que esto nos sirve de mucho para ver nuestra evolución y para ver los errores, ¿no?, que cometemos y que seguiremos cometiendo, y que es la única manera de hacerlo, ¿no?, haciendo ese balance y sobre todo no abriendo la mente a muchas posibilidades que a veces tenemos muy cerradas. Y si nos da 2 minutos, porque al final te hemos dicho 10 y hemos quitado 3. Si queréis ponemos unos audios de algunas psicofonías que hemos captado, de posibles psicofonías. Y una cosa muy importante, toda la gente que se quiera dedicar a esto, que tenga mucho cuidado cuando va a los sitios, y sobre todo sentido común, y que empiece a investigar o empiece a indagar en el tema de ilusionismo, que es muy importante, porque a veces vas a sitios y te la intentan. La parte de la psicología. No que un fenómeno paranormal se pueda reproducir quiere decir que no sea paranormal, pero te hace sospechar y te hace indagar, sobre todo cuando vas a casas particulares, que también hemos ido, pero por ética nuestra no contamos los casos, salvo una vez que nos dieron permiso y lo hemos contado en algún libro, y es la única manera, que es el único sitio que hemos contado. El resto hemos ido, y lo que más hacemos es escuchar a las personas, porque cuando alguien te llama porque le ocurre algo extraño en su casa, no sabemos si le ocurre o no, pero lo importante es escuchar a esa persona e intentar ayudarle dentro de tus posibilidades. Ya os digo que en las casas que hemos ido nunca ha pasado nada raro, salvo en la que hemos contado que nos dieron permiso. Y os voy a poner 5 audios muy rápidos. Sí, pero son rápidos. Este es en una estación abandonada. A ver, es muy sencillo, lo vais a escuchar con una risa rara. Subimos si queréis otro, miramos.
Y bajamos. No, este no es. Ese, a ver, pon el 1 primero. Ese. Ah, vale, pero me he confundido yo. Este lo cuento muy rápido, es el Hospital de la Tablada. Son dos audios idénticos y en cada uno se escucha una cosa distinta. Nunca me ha pasado. En uno se escucha como una voz que dice algo y en otra una voz que se superpone a mí. Este es el primero. Subimos si queréis otro, miramos y bajamos. Hay 4 más, Ahí se ha escuchado una voz un poco rara. Pon la 4. Pues la 4. Es yendo a un fortín de la guerra civil, además entras por zona civil y sales por zona militar. Y no fui yo dentro del fortín, sino fuera. Vais a escuchar mucho aire, que es lo que estáis escuchando. Vais a escuchar un ruido metálico y a raíz de ahí vais a escuchar algo. No voy a decir qué van a sugestionaros, pero se oye bastante claro. Aunque se oye mucho el aire, se oye bastante claro. Y vais a escuchar como una especie de detonaciones, algo raro, es muy extraño. Se oye muy de lejos. Justo ahí. Es difícil escuchar todo esto. Los audios extraños los mejores con cascos, evidentemente no está aumentado en ningún momento. Es un cántico. Es un cántico, o sea, se oye como si cargaran un arma y una especie de cántico. No sabemos, no entendemos hasta el fin. Dijeron que sí que era encargarte todo eso fue la batalla de Panamá. Es difícil, es que es muy difícil. Escucharlos con altavoces es muy Pero difícil. es el más extraño, además, yo siempre digo, Bueno, este audio y el de Gonzalo que tiene... Sí, el de... El de arriba en el Pon de el- la bueno, guerra, este, sí, en el de este la es muy guerra, claro. Pon el igual. siguiente, Santi, el 5 y ya lo dejamos. Yo para mí Que este solo- es bastante claro y lo vais a escuchar a la primera. ¿Habéis escuchado como un ruido musical antes? Eso es que lo he aumentado yo para que se oiga un poco mejor. Parece un niño, parece que dice... ¡Levanta! Pero cada uno Ahora, luego, cuando lo cada digo, lo vais a día escuchar se automáticamente, o sea, es... Lo curioso de un parque acuático abandonado a las 5 de la tarde, allí no había ningún tipo de niños. Sí es cierto que había un restaurante como a 500 metros donde había Un una salón. cocina, pero allí no había ningún niño. Y cuando indagamos en la historia, vimos que había fallecido un niño en esa piscina. Además, que la llaman la No piscina sabemos del si es niño- del niño casualidad o no, pero desde luego es otra forma de captar audios, porque siempre ya hacemos psicofonía, ¿no? Muerto, sitio abandonado, pues a pleno luz del día, a las 5 de la tarde, En un lugar alegre. en un lugar alegre.